es crucial. Así que todo eso te voy a contar y por supuesto repasamos las declaraciones del día como siempre. Bueno, muchas gracias. Javi. ¿Cómo va, Pablo? Muy buenas tardes. Lo que dice Milei, te voy a estar contando de qué se trata esta campaña de posicionamiento pagada con nuestros recursos, pagada con los impuestos de los contribuyentes para desprestigiar al candidato de la oposición. Hay un sitio en el cual te cuentan todas las propuestas e incluso las fake news. En una campaña, Pablo, perfectamente coordinada, sincronizada, profesionalizada, con carpetazos, con el tema de la pauta, con el tema de los videos en redes y también incluso hasta con los tosedores que se quejó Javier Milei, ¿no? Que tosían cuando él hablaba. No lo puedo corroborar porque no estábamos allí, pero si hasta pensó en los tosedores, creo que estamos en presencia ante, sigo con las metáforas cinematográficas, ante el abogado del diablo, ¿no? El que las vio todas o las planificó todas, ¿eh? Las buenas, las malas, las turbias. Te voy a mostrar al Massa interrogador. Esto fue para mí clave. La solvencia del profesional Massa ya la conocemos. Las experiencias de Massa cabalgando el Estado también. Conoce todos los rincones, estuvo en todos los rincones, negoció con todos los campamentos, se cambió de campamento, se cambió de disfraz. Fue kirchnerista, fue antikirchnerista, fue socio de Macri, fue socio de Felipe Solá, de Francisco de Narváez, después se cortó solo, los dejó plantados a los republicanos del centro, se fue de nuevo con Cristina. Ahora dice que Cristina no va a aparecer. Ese es Sergio Massa, el profesional del disfraz, el profesional de las mil caras. Pero ayer se mostró como el interrogador, el que iba casi con los métodos del interrogador policial a desenmascarar al terror. A Javier Milei, el que según la campaña de Massa es un peligro para la democracia. Mirá. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Creo que el cenit, el momento más alto del interrogador es: ¿vas a privatizar ríos y mares? Un interrogador casi poético, por abusivo. El interrogador había preparado todo. Su gente había copado Google, pagando fortunas, para deschavar a Milei. ¿Por qué la recurrencia con el programa de Feynman? Publicidad fantástica para Eduardo, querido. Porque vos le dijiste a Feynman, porque cuando vino a entrevistar, a que lo entrevistara Majul, también el interrogador, el gran hermano, si es presidente va a ser como una especie de gran hermano que todo lo ve. Las carpetas que le proveía Fabián Rodríguez, que trabaja todavía para la AFIP, en su gobierno, bajo su órbita ministerial. Otra oportunidad perdida, tal vez para el principiante, el aprendiz Milei. Sergio, todas estas cosas te las da Tailade, te las provee Fabián Rodríguez y todo el aparato de espionaje mandado y organizado por Cristina que ahora te sirve a vos. A Majul también le había dicho, yo vi las entrevistas. Bueno, mostrame lo que los jóvenes especialistas en redes sociales han descubierto del campamento de Google. No, nada estaba improvisado en Massa. Googleen, vayan a Google. Mira. Esto es brutal. Miren por qué Massa dijo en el debate con Milei que buscaran en Google. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice Milei y lo van a ver. Bueno, acabo de escribir en Google lo que dice Milei y claro, ahora entiendo por qué. O sea, te manda un anuncio pago, patrocinado por Unión por la Patria, que de hecho se llama loquedice-milei.com. Vamos a crear una página, están poniendo anuncios pagos con nuestra plata para decir mentiras de Milei.
De hecho, vamos a ver qué es lo que dice esta página. Y acá podemos verla. Lo que dice Milei. Lo tenemos acá con temas como la dolarización. Toda una sarta de mentiras para hacerlo quedar mal. Y miren esto, si hacemos clic en la información de Google, podemos ver acá los anuncios. Y miren la fortuna que está gastando Massa. 10 millones de pesos, 9 a 10 millones de pesos, 3 a 3,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Ahí está la plata de tus impuestos, por eso lo dijo en el debate. Javier, ¿cómo es el mecanismo de Google? Esto es una campaña de posicionamiento, Pablo, que el gobierno le va a terminar pagando a Google por esta página que creó para desprestigiar a Javier Milei casi $3 por clic. Así cobra Google las campañas de posicionamiento. Hace poco tiempo atrás, Google hizo un informe de transparencia de publicidad política. ¿En qué consiste ese informe de Google? Primero, en saber quién paga el anuncio, que todos podamos ver quién paga el anuncio. En este caso, ¿quién lo paga? Unión por la Patria. Aparecía, de hecho lo cuentan ahí. ¿Cuánto se paga también por el anuncio? Para que tengamos una idea, Pablo, el gobierno le destina a las redes sociales, a Google, a Facebook, cerca del 10% del total de la pauta oficial va destinada para este tipo de acciones. Se llaman campañas de posicionamiento y en este caso no era adrede que Sergio Massa le pedía a la gente, al televidente, que googlee lo que dice Milei. Vos escribías lo que dice Milei en Google y te destinaba a este sitio que estamos viendo en pantalla. El mentiroso profesional buscaba comprobar que Milei miente, que Milei mentía, que Milei se contradecía, que Milei había dicho una cosa en la televisión y otra en la campaña, con el devenir de los acontecimientos. Y en muchos casos fue así. Ahora, el efecto que produce entre el señor de la derecha interrogando y atacando al señor de la izquierda es, desde el punto de vista pugilístico, retórico, verbal, una paliza. Desde el punto de vista del votante. Porque lo que está en juego en el debate son muchos factores. Yo vi inmediatamente a muchos expertos en comunicación decir, acá está el profesional, acá está el amateur. Oportunidad perdida para Milei. Y francamente, hay que decirlo, un debate para presidente no es el panel de Intratable, no es una entrevista con Feynman, con Majul o con cualquiera de nosotros, es enfrentarse a Massa, el profesional. Un político que sobrevivió a varios hundimientos, a varias tragedias propias y ajenas, y de su conjunto, y flota. Tanto que se ha logrado ubicar en una posición de gran predominancia. Hoy, si midiéramos la euforia de la política y el establishment, Massa ya tiene la banda presidencial. En este gesto que decía Paulino cuando se fue, ganamos, probablemente. Falta la última palabra, el domingo. ¿Quién empatizará con quién en este nuevo escenario? ¿Prolongará la campaña del miedo el equipo de Massa? ¿O estará recuperando el carretel y diciendo, cuidado que la campaña del miedo, más la performance de Sergio, que se achicó un poco, bajó el tono, puso un cambio menos, metió el freno de mano en el resto del debate? Le habrán dicho, ante la primera pausa, guarda que te estás pasando de rosca. El loco no parece Milei, sino que te estás exacerbando vos. Paula, mientras tanto en las redes... Bueno, mientras tanto, claramente hay distintos informes que empezaron a aparecer con respecto a cómo se vivió el debate en las redes sociales. Y está bueno para mirarlo porque no solo aparece, por ejemplo, qué fue lo que más se buscó en Google. Si querés, lo repasamos. Hay colegas que se encargan de esto. Mira, Mau Albornoz es la cuenta que lo publica. Mira, estas son las preguntas con mayor crecimiento en la Argentina a lo largo del debate. La primera es, ¿quién crees que ganó?
¿Qué son las AFJP? Que es uno de los temas que Massa le enrostró a Milei como que quiere que vuelvan. ¿Qué significa GEDE? También una pregunta que Sergio Massa le hizo a Milei diciéndole, vos no sabés lo que significa. ¿Dónde vive Massa? ¿Qué es Pymes? ¿Quién es Eduardo Fidanza? ¿Cuánto es un punto de rating? Bueno, ¿qué es la casta política? ¿Quién ganó el balotaje? ¿Y por qué no le renovaron la pasantía a Milei? Que esa fue una de las cosas que Sergio Massa le preguntó con respecto a su paso por el Banco Central. Mirá, si seguimos repasando, también están las preguntas con mayor crecimiento sobre Javier Milei. La primera, ¿por qué no le renovaron la pasantía? Después, ¿de qué signo es? ¿Qué propone? ¿Dónde trabajó? ¿Qué pasó en el Banco Central con Milei? ¿Dónde vive Milei? ¿Qué dijo Milei del Papa? Otro de los temas que Massa le sacó. ¿Quién es mejor, Massa o Milei? ¿Qué dijo de Thatcher, de Margaret Thatcher? ¿Y dónde estudió? Y vamos a las últimas, que son las preguntas con mayor crecimiento sobre Sergio Massa. ¿Qué estudió Massa? Tuvieron ahí un debate con respecto a las universidades. Dijo Milei, estuviste 20 años para recibirte. ¿De qué signo es Massa? También la segunda. ¿Massa es abogado? ¿Quién es la mujer de Massa? ¿Cuánto tardó Massa en recibirse? Por esto que te decía. ¿Dónde estudió Sergio Massa? ¿Cuándo asumió Massa como ministro? ¿Qué profesión tiene? ¿Massa es economista? ¿Y cuánto mide Sergio Massa? Mirá la décima. Los de Google, agradecidos. Los de Google, agradecidos, ¿no? Y sí, claro. Lo de Malena apareció en el debate porque tu mujer no pudo ganar en Tigre. Claro. Cosa que le contestó Malena. Ella le contestó. Sí. Bueno, mostrame la parte de la chicana sobre la universidad, ¿no? En el historial de Sergio Massa aparece ser un defensor de la universidad pública. Inmediatamente yo vi que en las redes mostraban cuando decía la universidad debe ser arancelada. En una prehistoria, en una reencarnación de Sergio Massa, en una de sus otras vidas. Un Massa muy joven, ¿no? Sí. Un Massa más cerca de la UPAU, del liberalismo, amigo de Amado Boudou cuando Boudou también era ultraliberal e iba a esquiar a Aspen. Digamos, en esa vida Massa era arancelador. ¿Lo tenés a eso? Massa era arancelador de las universidades. Es más, inmediatamente en las redes ponían una foto en blanco y negro. Mostrame, dale. Primero, hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa, ¿no? Pues eso es un carpetazo propio de servicio de inteligencia, ¿sí o no? Porque esa información es privada. Segundo, yo hice una pasantía. La pasantía fue de, yo no me acuerdo, creo que fue de 6 meses. Y terminada la pasantía no me la renovaron. Pero, digamos, o sea... ¿Y dónde está el carpetazo ahí, si no te renovaron la pasantía? Bueno, según él, eso es una mancha en mi currículum. Y yo, digo, considero que yo era un estudiante de economía, o sea... Y la verdad es que las tareas que me habían asignado, a mí, la verdad que no me gustaban. Y tampoco, digamos, la gente que, digamos, me tenía que tener en el área, digamos, no quería que yo hiciera otro tipo de tareas, y eso, digamos, terminó y me fui, seguí estudiando. ¿Cuál es el problema? Lo que teníamos que mostrar es la parte donde le tira la chicana. ¿La tenés a la parte donde tira la chicana Massa? No la explicación de Milei. Porque Milei está explicando todo. Porque en la chicana de Massa, fíjate vos lo rebuscado del abogado del diablo, ¿no? Dice, vos querés reventar el Banco Central porque te fue mal como pasante del Banco Central. Entonces tenés algo así como un rencor. Mirá. Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo. No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste... Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de
el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras entiendo pasado que si fuera estés por enojado eso. con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. La teoría psicologista de Massa se parece a la lógica del interrogador en una tortura. Lo del psicotécnico. ¿Dónde dice en la Constitución Nacional que deben hacerse los candidatos un psicotécnico? ¿Por qué lo implementaría Massa? Porque da muestras de que se siente con la suma del poder público cuando aún no la tiene. Imagínate cuando lo tenga. Este Massa interrogador es el que yo digo, se vio claramente ayer. Detrás del profesional, del tipo que se preparó, del tipo que está preparado y conoce todos los rincones del Estado, como era el GEDE. ¿Vos sabés lo que es el GEDE? ¿Vos sabés lo que es el GEDE? Ni idea. ¿Vos sabés lo que es el GEDE? Ni idea. Yo, ni idea. Y la gente quiere un experto en el GEDE. El presidente de la Nación debe saber lo que es el GEDE. Es un mecanismo de compra electrónica que figura en el último rincón de la burocracia del Estado. ¿Por qué tenés que conocer eso? ¿Un presidente tiene que conocer eso? ¿O para eso tiene su ministro de Economía, el director de la aduana, el titular de la FIP? Massa y la suma del poder público. Bueno, esta es un poco la reseña. Ahora bien, ¿qué puede pasar de acá en adelante? Pregunta inicial para Facundo Nehamsky. ¿El debate cambia, no cambia la intención de voto? ¿Reafirma y captura indecisos? No, la teoría dice que no. La teoría dirá, ¿por qué lo hacemos? Y dice, si la teoría, a ver, la teoría dice que no es que la gente se sienta como una tabla rasa frente al debate y dice, a ver, voy a elegir al que hace la mejor propuesta, al que está mejor. El debate sí construye un clima y un sentido desde que se realiza el debate hasta todo esto que estamos atravesando, seguramente desde ayer a la noche, hoy, mañana, en el cual nos pasamos en los medios de comunicación, en redes sociales, sobre todo los que más nos interesa este tema, discutiendo sobre lo que pasó en el debate y le vamos también dando un sentido a lo que pasó en el debate y una interpretación que la sociedad va construyendo. Pero si la pregunta ¿es el debate lo que define la elección? No, absolutamente no, no es el debate lo que define la elección. Y además hay otra cosa, en el debate están en juego otros elementos que no son solo, digamos, quién está mejor. Por eso a veces cuando se intenta aceleradamente establecer quién es el ganador de un debate, creo que se comete un error. Primero porque en general casi todos ven ganador en el debate al que llegan habiendo elegido previamente. Digo, o sea que ya ahí tenés... Ahora, ayer y en el día de hoy cuando ves los diarios, los medios, los análisis... Hay un ganador que es Massa. Pero el rendimiento de Massa fue superior en toda la campaña, en la PASO, en la general y ahora también, porque, a ver, es un político mucho más preparado para la contienda electoral que el resto de los candidatos. También fue superior a Patricia Bullrich, fue superior a, no me acuerdo ahora el nombre, a Juan Grabois, porque está más preparado, porque tiene más recorrido, porque tiene más habilidades discursivas de preparación para un enfrentamiento, para un debate, tiene más horas de vuelo también, que es un elemento importante, y esa diferencia se nota, digamos, la diferencia entre alguien que participó en 10 elecciones y alguien que es la primera elección presidencial que participa, es algo que es evidente. Yo creo, ahora, ¿viste en tu carrera de consultor político una campaña tan abarcativa de tantos aspectos secundarios y terciarios? Ya sé que las campañas se perfeccionan, que las redes sociales, que no es lo mismo una campaña ahora que hace 5 o hace 10 años.
pero me parece que esta campaña con los brasileños y los consultores que trajo Massa, no sé si se los dio Lula, se los paga Lula, los paga él, quién los paga Cristina, evidentemente ha habido un trabajo de laboratorio formidable. Coincido con, se lo escuché ya decir varias veces a Durán Barba, que es, digamos, quizás uno de los especialistas que más conoce sobre campañas electorales en América Latina. Es sin duda una campaña muy profesional, muy bien planeada, muy bien planificada. Y además vos fíjate algo, ayer todos estábamos esperando que Massa vaya a cuestionar o a tratar de alterar psicológicamente a Javier Milei. Eso no lo logró. No. Eso no lo logró. Entonces vos decís, bueno, digamos, Javier Milei se llevó eso, pero... Que él mismo, aparte hoy en las explicaciones... ¿Qué es lo que fue el trabajo? Es lo que él trabajó. Yo trabajé esto y me quise llevar esto. Cumplí mis objetivos, pero hubo como una... Pero Massa trabajó sobre otra cosa. Exacto. Sobre otra cosa para mí. Trabajó sobre dos elementos. Él quiso cuestionar uno de los elementos centrales o de los valores principales que tiene Javier Milei, que cuál es el conocimiento. Claro. Javier Milei es un economista que sabe de economía. Entonces la pregunta es, ¿está preparado o no está preparado Javier Milei? Esta es la duda que él sembró ayer entre todos nosotros. ¿Sabe o no sabe de los temas? Te pregunta el GEDE, como decir, bueno, es un tema técnico, digamos, de los que conocen profundamente el Estado, que tiene un recorrido por ahí. Entonces, con una pregunta deja abierto un interrogante, de decir, bueno, pero ¿sabe? ¿Está preparado o no está preparado? Javier Milei es un economista. Y después, el otro tema que para mí es quizás el más importante. Pero perdóname, déjame hacer un punto porque me parece algo muy importante. Porque para nosotros, digo, como le decía recién a Paulino, todos somos técnicos, ¿no? De debate. Dice, los periodistas fundamentalmente decimos, no, mirá qué mal que estuvo, mirá no le contestó, mirá no sabía lo del GEDE, no conoce el Estado. La gente quiere un experto en el Estado. Digo, los focus. ¿Por qué llega Milei? Porque expertos con horas de vuelo en el Estado, Bullrich, Larreta, ¿no? Había otros candidatos. Si la demanda es horas de vuelo en el Estado, o justamente llega Milei porque lo que quiere muchísima gente es detonar este Estado, detonar ese GEDE, detonar las coimas en el Estado, detonar los amigos del poder, detonar la casta, detonar mucho de aquello que reacciona espasmódicamente cuando ven que peligran sus negocios. Eso es cierto, pero ahora están peleando por los que tienen dudas. Entonces, los que tienen dudas, digamos, lo que sale en los estudios focales. ¿Cuáles son las dudas? La duda sobre Massa, la duda principal es, ¿Massa va a ser kirchnerista o no va a ser kirchnerista? Esa es la duda principal. ¿Es la continuidad absoluta o es un cambio? Y la segunda duda sobre Massa es, si es cambio, ¿qué cambio es? Claro. Esa es la sola duda. No se duda su capacidad. No se duda sobre su capacidad. La duda sobre Milei son dos. ¿Es estable psicológicamente? Milei dijo, se concentró en eso, dijo, esta la pasé. Y la otra duda es, ¿son viables sus propuestas? ¿Él está capacitado? Bueno, quizás ahí es más fuerte que lo psicológico, porque él es un economista, profesor economista, es preparado. En la Argentina el principal problema es la economía. Entonces, Massa, para mí, mi entender, trabajó sobre esa cuestión. Y sobre la otra cuestión que trabajó es sobre el liderazgo. ¿Y por qué trabajó sobre el liderazgo? Porque para mí, lo que Massa hizo en 2 rounds, primero y segundo, y después se corrió, y te voy a explicar por qué se corrió. Hoy me enteré, un primo mío que es periodista, lo puso en Twitter, que conoce mucho la política brasilera, y hay una experiencia brasilera respecto, pero déjame que primero te diga esto. No, eso me lo vas a explicar después del corte. Eso te lo explico. Eso, la experiencia brasileña me importa. Porque eso es muy interesante. Pero, ¿por qué digo que quiso tocarlo en su faceta de liderazgo? Porque Massa lo dominó psicológicamente. Porque, a ver, Pablo, la pregunta es esta. Vos me preguntás a mí, yo soy Javier Milei, y vos me preguntás, ¿por sí o por no? Yo te hubiese contestado, ¿por sí o por no? ¿Vos vas a poder resolver la inflación que no pudiste resolver hasta ahora? Esa es la pregunta obvia. Sin embargo, Milei se enroscó en el juego que le proponía Massa. Entonces, a ver, cuando nosotros presenciamos el debate, nosotros tenemos recuerdos de la política muy presentes porque estamos todo el día conectados con este. Macri se dejó dominar por Scioli. No. Scioli también tenía mucho recorrido, mucha resiliencia, había pasado por 1000 aventuras, le había pasado de todo, había estado con unos, había estado con otros, tenía mucha experiencia política. Macri estaba compitiendo por la presidencia, también tenía un recorrido, pero era alguien que venía afuera. Y sin embargo, ¿qué nos acordamos de ese debate? ¿En qué te has convertido, Daniel? Y en este debate, ¿qué nos vamos a acordar? Decime por sí o por no. Entonces, ahí yo creo que Massa
logró poner en duda, sembrar una duda. Después es como decimos, hay que ver los votantes de indeciso que termina dominando. Si esa duda, como la planteaste vos en tu editorial al principio, si la duda sobre la seguridad que le da Javier Milei gobernando, o la duda que le genera Massa como una continuidad del kirchnerismo. Otra vez donde le hizo preguntas fue cuando era su rol en la Cámara de Diputados, cuando le preguntaba, pero ¿no podías conciliar conmigo? En otras palabras, cuando en mi rol en la Cámara de Diputados, yo siempre favorecí el diálogo y también hizo que Javier Milei tuviera que titubear en ese momento. Y que lo fue a visitar, y que lo iba a visitar a sus oficinas, Sí, exacto. siempre poniéndose él en condición de líder, de jefe, de padre. de padre. Que manejaba de la padre. situación. Vamos a volver. Dame un título para después. Vamos a hablar de los tosedores de Massa. Te voy a contar los detalles porque Massa también estaba con mucha tos casualmente. Después te cuento detalles. Bueno, y Paula, dame otro título para Dale, después. hablamos de la semana si querés, de cómo se viene la semana para ambos. Ah, la semana. Cierra en Córdoba, Milei, ¿no? Después Sí, me vas a dar sí, en tu una provincia. caravana, cierra en Córdoba. Y simplemente, para después de la pausa, ¿cuál es la anécdota que me querés contar? La anécdota es sobre una elección en Brasil, que seguramente los asesores de Massa saben muy bien, que hubo entre el gobernador de Brasilia, que era en ese momento Cristóbal Buarque, ahora no me acuerdo Cristóbal Buarque. el otro contendiente, y que la elección la termina ganando el otro. Después de un debate en el que Cristóbal Buarque lo paseó de punta a punta. Pero si querés... Qué bueno, qué bueno. Ya venimos, no te muevas de allí. Estamos con Facundo Nejamsky, con Paula y con Javi. Hay mucho más a fondo del debate.